están? Les saluda a su amigo Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Bienvenidos a este nuevo episodio de Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Iván Donaldson, y pues sí, muchas gracias por estar aquí, por coincidir, por resonar. Y pues el tan anhelado por nosotros programa donde vamos a hablar de esta continuación del fenómeno OVNI, pero ya desde un punto de vista pues que ya es bastante polémico, ¿no? Más obvio ya no puede ser. Más obvio ya no puede ser. Es imperioso que empecemos a poner atención en las cosas que pasan. Y bueno, decirles que en el programa anterior les hablamos precisamente del caso Puebla y vimos cómo agencias estadounidenses o una agencia estadounidense recogió estos materiales de esta nave que cayó precisamente aquí en México. Y si ustedes investigan desde Roswell y pues cada vez que ha sucedido este fenómeno y sigue sucediendo, donde existen estos vehículos o naves que caen, siempre aparece el gobierno de Estados Unidos o alguna agencia. Bueno, en Rusia me imagino que serán rusos, pero de este lado del globo siempre aparecen estos estadounidenses que aparentemente siempre tienen como el control de los gobiernos, incluido fenómenos que han pasado en Brasil, en Venezuela, en Argentina, ¿no? Y bueno, en Chile, en Uruguay, en toda Latinoamérica. Y es la pregunta que pocos se hacen y que pues pocos nos hacemos es: ¿qué hacen con esos materiales? ¿A dónde se van esos materiales, no? ¿Se los queda la NASA? ¿Se van con algún coleccionista excéntrico? ¿Llegan a la galería secreta de Iván Donaldson? No, pues ahí no llegan. Pero llegan a lo mejor a algún museo de algún millonario loco. ¿A dónde llegan o a dónde van esos restos de estas naves o de estos objetos? A los extraterrestres. Se los regresan y le dicen: aquí tiene, joven, se le cayó. Aquí tenemos el R44, pasa Aquí eso. está la refacción. Aquí está su refacción, hay un mercado negro extraterrestre, bueno, ya una base secreta. Hay una, no, hablando en serio, Puebla. La pregunta es: ¿qué es lo que se hace con estos residuos o con estos materiales que caen? Entonces, si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar que desde Roswell en adelante existe una empresa específica que es la empresa que se encarga de requisar o de retener o de guardar estos materiales que caen, ¿no? O que recuperan. Y esta empresa, ustedes lo pueden buscar pues por ustedes mismos, se llama Bigelow Aeronautics, ¿no? O Bigelow Aerospace. Bigelow, así como suena con W al final. Bigelow. Y entonces, durante muchos años, la gente que se dedica a la ufología ha estado muy enojada, enfurecida, porque dicen que este magnate llamado Bigelow, que es el dueño de esta empresa, hotelero, es quien realmente tiene todo el conocimiento o el que sabe más sobre todas estas visitas y todo sobre el fenómeno OVNI. Y es algo que durante años ha molestado a muchos porque el señor Bigelow pues nunca ha hablado al respecto y pareciera lo mismo, como que los tiraba de locos, como que él no se quería meter en esos temas, ¿no? Ya concedió una entrevista, ¿no? Hace unos 4 años más o menos. Exacto. Sí. Y hace algunos, como 3-4 años, pues nos sorprende que encontramos una entrevista donde Bigelow, como si no fuera nada importante, pues decide hablar un poquito con esta persona que lo entrevista y pues qué es lo que dice este señor. Pero queríamos decirles, antes de decirles lo que dice Bigelow, pues darles todo este contexto, ¿no? De lo importante que es y lo extraordinario que es lo que Bigelow dice en esta entrevista, ¿no? Sí, y lo que Bigelow dice, pues es que están en nuestras narices, están frente a nosotros y que él ha tenido incluso contacto con ellos. No quiere hablar mucho del tema, pero ya directamente ya empezó a hablar de esto y dice que pues para él, de acuerdo a su experiencia y todo lo que ha visto, es claro que sí están aquí los extraterrestres, que no es necesario irlos a buscar a ningún lado porque ellos ya están aquí con nosotros y que él le gustaría platicar, pero bueno, por ciertas circunstancias no platica absolutamente nada de los contactos que él ya directamente ha tenido con estos extraterrestres. Entonces es un parteaguas porque ya que alguien lo diga
directamente de esa desde forma. ahí. Y alguien de esa, pues de Sí, ese de esa nivel, categoría, de ese nivel, ¿no? Sí. Que es muy interesante porque Bigelow también, dentro de lo que quieren lograr hacer, es una estación espacial. O sea, sí tiene proyectos incluso hasta de ya muy a futuro, ¿no? De construir hoteles. Espaciales, estaciones en la luna. Claro, entonces es como toda su idea. Y como tú lo mencionabas, a él le llegan todos estos materiales extraños que recogen, ¿no? De ciertos avistamientos, de ciertos que se han estrellado ovnis y todo esto, le llegan a él directamente. Y entonces, pues ya que lo diga él, pues creo que ya está más claro que el agua, ¿no? Y aquí la cuestión es, ¿por qué sabemos, y pues le pueden investigar ustedes, pero por qué sabemos o por qué le llevaban y le llevan estos materiales a esta empresa y a este señor? Y esto es porque este tipo, este muchachón, este don, en realidad, pues es un multimillonario de Estados Unidos, y me imagino que a través de contactos, de cuando era mucho más joven, y se dedicaba a esto de las empresas hoteleras, a través de contactos él llegó a un acuerdo donde les iba a dar y les sigue dando una cantidad importante de dinero a cambio de estos materiales que recogen. Por lo tanto, si creías que había detrás del gobierno algo secreto que los estudiara, puede ser que sí, pero digamos que no es rastreable de manera, podríamos decir, directa, ¿no? De manera que sea fácil de rastrear. Claro. Pero en este caso, Bigelow es 100% fácil de rastrear porque cualquier ufólogo, y tú te puedes poner a investigar, sabe que estos materiales siempre, tarde o temprano, llegaban a la empresa de Bigelow Aerospace, ¿no? Entonces llama la atención que durante mucho tiempo pues él permaneciera callado y nunca dijera nada al respecto, porque varias veces fue cuestionado y se le preguntó este tipo de cosas y él prefería pues cambiar de tema o no responder o inclusive irse de las reuniones o de la entrevista si le hacían esas preguntas. Y llama la atención que hace estos 3-4 años, en esta entrevista que le hacen, él lo afirma categóricamente y dice: no es que yo crea, es que es real, es que existe la vida extraterrestre. Y entonces él dice... De hecho, hasta le parece bastante absurdo que la gente no se haya dado cuenta ya con tanta obviedad, ¿no? Sí. Y ahí se dice que la chica esta que lo entrevista dice que Bigelow inclusive ha tenido ya encuentros directos con estos seres, pero que no quiso hablar al respecto ni que lo filmaran. La entrevista se puede encontrar en YouTube, ¿no? Sí. Para que también la busquen allí. No sé con qué nombre venga el video, pero... Igual y la ponemos en la cajita de descripción. Ahí. Sí, donde el Bigelow acepta esto. Pero imagínate, o sea, dense cuenta de esto que les estamos diciendo, ¿no? Como les explicamos todo esto anteriormente en el video del caso Puebla, pero imagínate, o sea, el Pentágono ya libera esto y reconoce, son objetos voladores no identificados, son naves que no sabemos qué son, pero existen, ¿no? Y luego llega alguien como Bigelow, que durante años ha estado callado y que a él es el que le llevan estos materiales, y dice, pues sí, claro que existen, es obvio, pero es interesante cómo pareciera que la gente que maneja esta información lo hace de una manera tan inteligente que se les ocurre ya revelarlo y ya hacerlo público en un momento en donde a la gente no le importa absolutamente para nada esto, ¿no? Claro. Sí, tanto tiempo pidiéndolo, lo abren, nos lo ponen frente a nuestros ojos y ya decimos, no, pues está más interesante las noticias. Que siga existiendo el velo del escepticismo ante tanta evidencia, ¿no? Y la burla. Y entonces está más interesante que si, no sé, la moda, cómo está, que si Hollywood, que si esto. Y estas cosas que realmente ya se están abriendo y que deben tener una información ya muy importante para nosotros, pues realmente no nos importa, o sea, estamos como, no, se me hace que no debe ser tan cierto, ¿no? Sí. Y como lo decimos, o sea, ya que alguien como del tamaño de Bigelow lo esté diciendo directamente, pues ya nos empieza a mencionar ciertas cosas que dices, bueno, entonces ya esto ya está más allá de lo que decíamos de Maussan y compañía, ¿no? Ya esto ya es algo ya importante. Sí, o de los tres loquitos de los códigos. Exactamente, de los tres parihuanillos de códigos, pero pues sí, o sea, creo que sí es un parteaguas y es un buen momento para que también pues todos empecemos a investigar acerca de estos fenómenos ovni y como decías, mirar al cielo, voltear a ver a diferentes lugares, ¿no? Sí, claro, y esto también nos va a cambiar nuestra perspectiva de pues quiénes somos, ¿no? Va a empezar a abrir muchas preguntas muy interesantes y podemos enfocarnos hacia eso, nuestra energía, y ya no enfocarnos tanto de si el miedo, que si esto, que si aquello, que si existe o no existe no sé qué, etcétera, etcétera. Y ¿no? es que aquí yo creo que lo importante o el punto clave de la conspiración, por decirlo de alguna forma,
es precisamente el miedo que genera dentro de la mente humana o de la psicología humana, no de nosotros, por ejemplo, pero sí de muchas personas, lo que sucedería en su mente, en su cabeza, si se les dijera ya de manera oficial y reiterada, porque pues ya lo dijeron de manera oficial y no les importa, pero que ya se dijera de una manera tan reiterada y tan obvia por todos los gobiernos, y el hecho de que se aceptara que existe vida extraterrestre cambiaría por completo la perspectiva de nuestra propia identidad como humanidad. Claro. Entonces muchas religiones, por ejemplo, caerían porque pues ya no tendrían sentido. Muchas cuestiones con el sistema económico pues se verían modificadas, y principalmente pues se cambiaría lo que nosotros, con lo que nos identificamos como seres humanos. Claro, ¿no? Y fíjate que eso que dices tiene mucho sentido y me parece ciertamente natural de que haya muchas personas, millones de personas, que no estén dispuestas a aceptar esto, a aceptar estas evidencias o la obviedad de la que hablamos, por sus propias creencias, ¿no? Por tener que dejar de creer en su religión o en las cosas en las que han estado creyendo toda su vida, como no soltar las creencias viejas, ¿no? Y como siempre les vamos a decir, no por el hecho de que aceptemos que existe la vida extraterrestre, no por el hecho de que Bigelow y el Pentágono y muchas personas e investigadores estemos seguros que existen, no por eso todo lo que escuches acerca de los extraterrestres va a ser verdad. Ese también es parte, creemos que es parte de esa estrategia pues de desinformación, ¿no? Y que lo único que logra es que cuando ya organizaciones de ese nivel o personas como Bigelow lo digan, pues ya no genera el mismo impacto, porque ya escuchas en todos lados de nuevo pues que los reptilianos y que los arcontes, y que entonces ya no le das la atención a lo que es realmente importante. Entonces es curioso, porque la gente que según esto habla de las conspiraciones y que está metida en eso, no se da cuenta que se vuelve parte de los conspiradores y de las personas que quieren y que están haciendo que toda esta información pues no valga la pena, ¿no? Sí. O no impacte. Sí. Así es. De hecho me hiciste recordar que por ahí vi una entrevista que le hicieron a varias personas de qué opinaban sobre si llegaban directamente ya unos extraterrestres a saludarnos, ¿no? Ya directamente y dijeron, ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué onda? Ya estamos aquí. Y la mayoría de personas decían que lo que inmediatamente harían sería armarse, porque tienen la idea de toda esta industria hollywoodense de que si llega unos extraterrestres aquí, van a ser a invadirnos. Me va a abducir y va a experimentar conmigo. Entonces inmediatamente la mayoría de personas decían, no, pues si llegan, me va a meter una sonda en el... Inmediatamente lo que necesito es armarme y comprar un búnker y protegerme. Y entonces eso también nos habla de que de cierta forma nos han manejado este contacto extraterrestre con el miedo. Por eso también mucha gente cuando se escucha estos fenómenos prefiere decir, no quiero escuchar nada, no existe, porque me va a generar miedo, porque voy a pensar entonces en todo lo que me dijeron que va a suceder. Pero realmente si lo observamos, y como lo dice Bigelow, que ya están aquí frente a nuestros ojos, si hubieran querido hacer daño ya lo hubieran hecho. O sea, realmente hablan de que quieren tener un contacto diferente, o sea, no habla de un contacto de fuerzas y de miedo, sino un contacto amoroso, y para eso tenemos que empezar a ver hacia gente como Alex Collier y todos ellos que hablan de la historia de los andromedanos, de los pleiadianos, y de cómo son seres espirituales avanzados, ¿no? Y que no buscan eso que nosotros creemos que nos han vendido del miedo y todo esto, sino buscan más bien la evolución de nosotros mismos, ¿no? Claro. Somos hermanos estelares. Sí. Entonces tú lo puedes ver desde ese lado de como hermanos estelares o como de seres extraterrestres que van a venir a invadirnos y que tenemos que protegernos. Y entonces también es que empezar a cambiar un poco esa mentalidad que tenemos, ¿no? Claro. Yo creo que depende mucho de eso, como lo hemos platicado también, de la visión que nosotros mismos tenemos ya de ese contacto directo, ¿no? De cómo va a ser, y quizás lo que están esperando es a que estemos preparados para ese contacto, para que no vayamos a armarnos, a recurrir a las armas o a otro tipo de violencia, o a volvernos locos inclusive. Sí, y aquí lo curioso, y he pensado mucho en decir esto, inclusive pensé hacerlo en mi canal alguna vez, cuando sí me dio mucho coraje esto que les voy a contar, pero sale esto porque hablando de estos temas, vemos por ejemplo personalidades como Michio Kaku, pues gran investigador y divulgador de la ciencia, que pues tuve la fortuna de conocer allá, ¿no? En Barcelona, en el Ufology World Congress, y este científico pues sabe muchísimo en cuanto a la ciencia y está muy abierto a estos temas, y habla inclusive ahí en el Ufology, dio una pues conferencia muy padre,
muy, muy completa, hablando sobre los niveles de civilizaciones que pueden existir en el planeta, la energía que pueden utilizar y bla, bla, bla. Y también él hacía la pregunta sobre, pues, si ya están aquí, la pregunta es ¿para qué están aquí? Él decía el ejemplo de, es como si nosotros nos importara una hormiga, ¿no? Y él decía, la pregunta, pues, no es si está, la hormiga no debería de preguntarse si está ahí o no el ser humano, sino para qué está el ser humano ahí, ¿no? Porque son inteligencias y tecnología tan superior a la nuestra que en la mente de Michio Kaku, pues él no entiende por qué aparecen o para qué están ahí, pero con este mismo espíritu científico, él pues se abre a esto, se cuestiona y escucha, ¿no? También llama la atención que en este congreso, por ejemplo, también fue, y se me va a olvidar ahorita el nombre, es considerado como el agente Mulder de la vida real, de los Expedientes X, Nick Pope. Y Nick Pope todavía sigue activo como investigador del fenómeno OVNI, pero para el gobierno de Inglaterra. Y él pues hablaba de estos fenómenos que existían y decía que desde el punto de vista militar pues existen, pero no puede aventurarse a decir que fueran extraterrestres, pero que sí existían, ¿no? Y digo todo esto porque me dio mucho coraje y no voy a decir nombres, pero un tipo ahí que tiene un canal de YouTube, y de hecho tiene 2, que supuestamente es para la ciencia y que apoya la ciencia y todo esto, pues lo respeto mucho y de hecho me caía bien este tipo. Y este tipo inclusive ya no me cae bien, e inclusive llegó a hablar en un video diciendo que se avergonzaba de Michio Kaku porque se había atrevido a ir al Congreso de Ufología. También inclusive también se ha burlado ya de mí, no de manera directa, pero ahí también me sacó mi canal ahí en un tema de cosas de cuántica. Y es como para mí este tipo la representación de lo que no debe hacer la ciencia, ¿no? Que es precisamente el cerrar su mente y no poder ver estas cosas. Digo, fue grado tal y recibió tantas críticas el video que hizo en contra de Michio Kaku que tuvo que hacer otro disculpándose por eso que hizo, ¿no? Porque resulta que a él también lo habían invitado al Congreso de Ufología y él no fue, precisamente porque consideraba que solamente gente idiota y loca asistía a esos congresos y él cómo iba a ir ahí. Entonces, ¿cómo fue que su ídolo tan extraordinario como Michio Kaku fuera al Congreso? Entonces se había caído su ídolo. Entonces ahí te das cuenta de cómo también, pues mucha gente que está en la ciencia y que está metida en esto, pues vive también con paradigmas anquilosados antiguos y se deja llevar precisamente por puras estupideces y no es ciencia realmente no están cuestionándose las cosas, realmente no se están abriendo a otras posibilidades que ni siquiera son nuevas. Todo esto estamos hablando desde Roswell en adelante, híjole. Estamos hablando desde Egipto y desde muchas culturas antes, ¿no? Sí, pero también te da una idea de que cómo la ciencia también ha cambiado. Claro. Porque como una eminencia como Michio Kaku aceptó ir al ufología y ya no tiene esos paradigmas, o sea, ya está rompiendo con todos esos paradigmas. De hecho, es muy interesante escuchar cómo habla de que el universo es música, ¿no? Que eso también es algo que ya se ve de una forma diferente. Esa me la robó, esa me la robó. Pero coincidió. Sí. Y entonces, pues creo que también eso es lo importante, ¿no? Que la ciencia ya, y sobre todo que a ciertos niveles, ya esté rompiendo esos paradigmas y ya deje de decir, eso de los extraterrestres es totalmente mentira. Y cualquiera que hable de los extraterrestres ya no debe ser considerado científico, porque era algo muy tradicional que se veía, ¿no? Sí, y comentamos esto también porque a lo mejor muchos de los que nos están viendo, obviamente los que ya nos conocen pues no les pasa esto, pero muchos de los que nos ven por primera vez, cuando ven el nombre del canal, ¿no? Códigos del Multiverso, o ven los temas que abordamos, ya automáticamente su mente quiere etiquetar las cosas, ¿no? Entonces dice, sí, de seguro son unos tipos que hablan de lo mismo que habla el canal tal, que cree que existen los reptilianos. O es lo mismo que estamos a favor de los arcontes. Que van a hablar de los arcontes. Entonces ya no te abres a escuchar realmente lo que estamos diciendo o lo que otras personas tienen que decir, como el ejemplo que les decía de este tipo, ¿no? Entonces, abrir nuestra mente y darnos cuenta que está muy mal que etiquetemos a las personas, a los canales, a la información, sin ni siquiera realmente abrirnos a escuchar lo que tienen que decirnos, ¿no? Porque al final lo único que pasa es que vas a acabar diciendo, pues sí, como este cuate, una disculpa, y pues sí, no me había puesto a pensar en eso, y darte cuenta que pues te está cerrando tu mente ante todo esto. Y todo esto pues es para que comprendamos la importancia y las implicaciones que tiene que una persona como el señor Bigelow ya haya dicho de manera pública que no nada más no cree que es posible, sino que para él es un hecho irrefutable
que extraterrestres han visitado la Tierra y que la siguen visitando y que inclusive él ya ha tenido contactos, pero... O pues, sea, es el dueño de la empresa que recoge la evidencia. desde Roswell. Sí. Además, ¿cuánto tiempo pasamos diciendo, si no lo dice una eminencia o si no lo dice el gobierno, no es cierto, ¿no? Entonces ahora ya el gobierno ya suelta los archivos y te dice, aquí están, puedes ¿Y ahora? verlos. ¿Ya y no? ahora dices no. Bueno, ya te lo suelta alguien como Bigelow, y que es uno de los meros meros, y que estabas esperando hace años y decías, que me lo diga alguien así, porque Si lo si no, dice no él, ahora creo. sí la gente va a entender, Si ¿no? me lo dice Maussan, no, pero si me lo dice alguien así... Que lo diga Bigelow, a ver. Bueno, pues Ahí está, y ahora Bigelow dice, aquí está, se lo Es digo que ¿sabes quién lo tiene que directamente. decir? Messi. Messi, Sí, te creo. o Shakira, O Ronaldinho. o Ronaldinho. O alguno de ellos. Sí, ¿y quién Maluma. sabe? Maluma. ¿Y Sí. quién sabe? ¿Quién sabe? Ya a estas alturas yo ya no sé, quién sabe. Pero bueno, espero que pues esta información les haya gustado, les resuene, que pues se cuestionen más, ¿no? Todo este tipo de cosas, que estemos al pendiente de esto y otra vez, por favor, mantenernos abiertos, pero también tener ese ojo crítico, ¿no? Ni muy, ni tan. O sea, creo y creemos siempre que la verdad está en el punto medio, nunca en los extremos, ¿no? Claro, sí, o sea, no podemos negar ni una cosa ni otra, pero lo importante de todo esto es investigar, meterse a ver qué están diciendo estas personas. Digo, durante muchos años, como lo decimos, estuvimos pidiendo esta información, ahora está en nuestras manos, pues ya nada más es cuestión de que nosotros nos interesemos en ello, ¿no? Empecemos a investigar, empecemos a ver qué está sucediendo, qué es lo que nos están dando a entender en esta información que ya nos están dando, y sobre todo para eso, para romper paradigmas, ¿no? Para empezar a ver la vida de otra forma, ¿no? No siempre esperar... Que nos vayamos preparando para esos contactos, Para esos esas contactos. nuevas realidades. Y, por ejemplo, ¿no? Las personas, dependiendo de su nivel de conciencia, es la manera en cómo se identifican con ellas mismas. Entonces, si eres una persona que todo el tiempo ha vivido, por ejemplo, en un pueblito, pues vas a creer que tú eres habitante de ese pueblito y te vas a querer defender o vas a querer ser amigo de otros pueblitos, pero en tu mente tú tienes esta idea de vivir dentro de este pueblito. Después dices, no, pues es que yo realmente no vivo en este pueblito, sino que ya me di cuenta que vivo en el estado tal, por ejemplo aquí en México, y soy oaxaqueño, ¿no? O soy veracruzano, ¿no? O soy chilango del DF, ¿no? Y entonces te haces esta idea y esa es tu identificación, pero después te pones a pensar, tu conciencia se amplifica y dices, bueno, ok, no, ya me di cuenta que en realidad soy mexicano porque existen otros países, ¿no? Y después la identificación va aumentando y dices, bueno, pues sí es cierto, en realidad tampoco soy habitante solamente de México, ni de mi pueblito, ni de mi estado, sino que soy habitante del planeta, por lo tanto, pues yo soy del planeta Tierra. Pero en el instante en que esta verdad extraterrestre, en el que este fenómeno ovni entra en la mente de las personas, cuando realmente dices, ok, si esto es cierto y no estamos solos, sino que estamos rodeados de todo esto, pasa el mismo fenómeno tal como arriba es abajo y entonces vas a decir, ok, no soy habitante solamente del planeta, sino que soy un habitante del universo. Y eso va a cambiar por completo la estructura de la sociedad, de la educación, de la ciencia y de todo lo que nos rodea. Ese es el asunto. Y al rato vas a decir, ahora soy habitante Del multiverso. Exactamente. ¿No? Sí. Pero es cuestión de que empieces a romper paradigmas y, bueno, empecemos a romper paradigmas y pues a entender que pues existen multiversos y que existen muchísimas cosas que apenas estamos empezando a conocer, ¿no? A rascarle. Rascarle. Y eso que nomás vemos poquito. No. Bueno, pues yo de mi parte les mando un abrazo muy grande y se despide su amigo Iván Donaldson. Igualmente un abrazote, Ricardo Ferrón. Igualmente Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis, nos vemos pronto. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y que viva el amor. Que viva el amor. Así, Y así bonito. Suscríbanse. Ah, sí. Suscríbanse. De nuevo la profecía. La Suscríbanse, campanita, profecía. la campanita. ¿Cómo es la profecía? Pues que van a eliminar todo su karma, todo su karma. Sí, ¿Y cuál sí, era la otra sí que le van a ponen la tener? campanita. Que van a tener hijos, avatares. Hijos avatares. Si le ponen la campanita y lo comparten, así Te que va a llegar bueno. mucho dharma. Mucho dharma, sí, pero de a montón, así de... ¿Cuánto quieres? Yo te presto. Así. Y bueno, se despide este grupo intergaláctico desde este punto del espacio-tiempo del multiverso, saludando también con mucho cariño Saludo a nuestros dobles cuánticos, Así es, al Iván un Donaldson abrazote de la otra grande. dimensión y al Richard de Lenin. Y ahí se ven que viva Vulcano, ¿se acuerdan? Que viva Vulcano. Y pues ahí se ven en el espejo. La cámara está acá, Richard. Otra vez.
Y no se pagó.